Sorprenderá. Yo creo que a Monedero le faltan algunos elementos para mexicanizar su discurso. ¿Quiénes de los aquí presentes son miembros de Morena? Levanten la mano. ¿Quiénes no son? Es más fuerte la periferia de izquierda de Morena que Morena, por muchas razones. Entre otras cosas porque la estructura semiburocrática de un partido que se convirtió en muy partido electoral no dejó los espacios para los que participan. Pero la siguiente pregunta, ¿quiénes participan en alguna cosa, o una ONG, un grupo, un taller, lo que sea? Levanten la mano. O sea, la izquierda, cuando la concibes en términos tradicionales de partido, sociedad civil organizada, no aplica en México. Aquí lo que hay es un chingo de sociedad civil semi-organizada. En general, construyendo trabajo hormiga por todos lados, pero sin capacidad de nexo, aislada, fragmentada y reactiva. Por lo tanto, en las redes sí se encuentra. Entonces, con una mecánica como esa, el problema es dónde están las dinamos para empujar el proceso que vamos a tener enfrente. La teoría del queso Gruyère. Discutiendo una vez con Fidel para seguir la historia, yo le decía, ustedes son un pinche queso Gruyère, y Fidel, que discutía echando el cuerpo hacia adelante y como medía 1 metro más que yo, impactaba mucho, decía, ¿en dónde? Decía, pues que toda la información que no ofrecen crea un agujero que alguien la rellenará. Y era el momento de aquella crisis que había sobre la corrupción de una parte del ejército cubano en torno al tema Angola, etcétera, etcétera, que terminó horriblemente con los fusilamientos de Ochoa. Si no informas, alguien contará, especulará. Y la apertura que había habido en la prensa cubana se estaba cerrando, entre otras cosas, por la carencia de papel, pero también por la carencia de incentivos hacia una visión crítica de la sociedad. En México, las condiciones para mantener críticamente el queso Gruyère relleno y no lleno de hoyos están dadas. La sociedad es reactiva, sobre todo porque lo que hubo aquí es una revolución que creó un magma de abajo hacia arriba tan impresionante que está en todos lados, pero en todos lados. Asistí a la toma de poder de la Cámara de Diputados del Congreso Local de Colima, donde pasamos de tener el 3% Morena a tener la mayoría. El gobernador, que tenía que entregar su informe, cercó el Congreso con vallas, policías. Los diputados salieron de la mayoría, quitaron a las vallas, quitaron a los policías, hubo un forcejeo y entraron 2.500 gentes a la sala del Congreso. La entrada del gobernador se produjo en medio de un aullido colectivo que variaba de corrupto, ladrón, culero. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Durante 8 minutos. Al gobernador lo sentaron en una esquina. No le recibieron el informe, nomás lo entregó el papel. No lo dejaron hablar. ¿Sí? Cuando se puso en pie el representante de la minoría priista, el ratero culero, duró 5 minutos porque ya estaba cansada la plebe, los 2.500 que habían tomado el Palacio de Congresos. El primer acto del Congreso minoritario del Congreso de Colima fue devolverle la tierra a una comunidad campesina que se le habían quitado el gobierno para dejarlo sin agua. ¿Alguien oyó algo de esta historia? No. Bien. Es tan brutal la cadena de desinformación que un acto como este, que se volvía simbólico, no trascendió. Ni siquiera el corresponsal de la jornada, que quién sabe dónde andaría ese día, fue capaz de transmitirlo. Ni nadie captó que eso estaba pasando. Nadie captó que en Sinaloa un par de diputados locales nuestros pidió a la Marina que interviniera para impedir que los barcos japoneses siguieran saqueando, los barcos fábrica japoneses, a la pesca del canal del Mar de Cortés. Nadie informó el debate que hay en Hermosillo entre las autoridades que tomaron el poder y que descubren que no hay un solo pinche camión de basura, porque al grito de uca uca, el que se lo encuentra en Boruca, desaparecieron los camiones de basura en Hermosillo. Nadie ha estado informando desde abajo de las condiciones que todos ustedes conocen. Aquí todos ustedes las conocen, de la salud nacional.
hospitales sin médicos, hospitales sin departamento de radiología porque vendieron las máquinas, hospitales sin enfermeras, hospitales con turnos de venga dentro de 15 días. Aquí la visión de la salud pública, y si estuviéramos en algunos lugares de provincia, sería más potente. Hay una carencia brutal de información, pero en el momento en que el gobierno empieza a gobernar, va a saltar, porque el magma que viene de abajo está pidiendo a gritos de los llevamos al poder por esto, para que resuelvan esto, para que resuelvan esto otro. Llevo un día tratando de averiguar cuáles son las comisiones que tanto escándalo han provocado y en qué me afectan personalmente. Quiere decir que cada vez que hago un cheque, el culero del banco en el que tengo mi cuenta me va a hacer un descuento. Quiere decir, todavía no entiendo este poderoso debate que hace que se tambalee la bolsa y cuáles son las comisiones. El paraíso de la desinformación se puede romper si la sociedad levemente organizada o más o menos organizada empieza a actuar frente a acto gubernamental sobre demanda. ¿Qué vamos a hacer con la huelga de Tasco? Los mineros de La Plata, 9 años en huelga. La REA dice, no, ahí si estas minas no producen plata, y trae la plata de Zacatecas, de sus minas a Tasco, para abastecer la floreciente industria artesanal de la plata en Tasco. 9 años. El sindicato dice, ¿son viables? Aquí está el estudio. No hay solución. Expropiar, compañeros, la ley lo dice, no me lo estoy inventando, está en la Constitución. Ante 9 años y por razones de interés nacional, esas minas tienen que ser expropiadas y hay que llevar el debate al Congreso. Y los mineros tienen que venir a la Ciudad de México a decirle al Congreso, expropia, ¿sí? O sea, necesitamos removilizar la sociedad que ganó las elecciones para que las gane de veras en conexión con el gobierno. ¿Dónde van a estar los focos del dinamismo? Yo creo que desde el propio gobierno. Andrés, está difícil que lo paren, ¿sí? Y que van a venir una tras otra las medidas, las zonas de conflicto. La transición de terciopelo nomás le queda un pinche mes, ¿sí? Y los conflictos van a surtir porque de ahí vienen, están en el origen de estas elecciones, están en todos lados en el origen de estas elecciones. Y sumado a esto, la presión social popular. ¿Podrá Morena canalizarla? Bueno, en algunos lugares lo intentará, en otros Morena es tan extremadamente burocrático como aparato que ni se va a enterar que la lucha de clases pasa bailando junto a ella. En otros lugares tendrá capacidad de intervención dirigiendo acciones, en otros lugares serán diputados locales los que… Va a ser un fenómeno verdaderamente disímbolo y multifacético, pero hay que poner granos de arena por todos lados. O sea, el gran debate es, ¿vamos a poder hacer sintonía movilizadora con un gobierno en acción? Y ahí la información va a ser clave para impedir el aislamiento. Cada vez que yo tengo un tema de salud que quiero contar, aquí hay unos que desde Puebla dicen que juntemos hacia la radiografía. No va a ser difícil romper los monopolios burocráticos de desinformación si empezamos a generar contrainformación. Cineastas, documentalistas, los que tienen el dedo afilado de tanto andarle al pinche Twitter, etcétera, ciudadanos, oradores de oficina o pintadores de eslogan en los baños, compañeros, viva el plumón que va al retrete, ¿no? Y que lanza mensajes sistemáticos. Y esto puede interactuar en términos de gobierno. No tengo por qué contárselos, ustedes no tienen por qué saberlo y los que están oyendo no deberían enterarse, pero mi única condición, bueno, fueron dos. Una que algún día les contaré, para aceptar dirigir el fondo fue no renuncio a mi derecho y libertad de crítica. Y Andrés dijo, no, adelante, dale. Dije, más vale, porque si no, esto no va a funcionar. Podemos desde arriba y desde abajo crear esta pulsión y esta tensión política que va a permitir avanzar en términos de construir democracia popular. Pero yo quería preguntarte una cosa, que tiene que ver con lo que les decía hace un momento de esos bibliotecarios de Wikipedia.
una de las experiencias políticas democráticas para mí más luminosas son los presupuestos participativos, que consisten en que una parte del gasto, la no consolidada, porque hay mucha parte del gasto de la Ciudad de México que está ya marcada por sueldos, salarios, deudas y demás. Pero hay otra parte que se pregunta a la gente en qué queréis que nos gastemos, pero tiene una metodología. O sea, la gente se reúne y tú escuchas las necesidades de tus vecinos de unas cuantas cuadras más allá o de otro barrio de la ciudad. Y claro, tú te corresponsabilizas, porque tú querías, porque era ya urgente que pongan unas farolas, porque hay una banda de delincuentes y tiene que haber luz, pero es que hay otra gente que no tiene ni siquiera un dispensario mínimo de salud. Y entonces, si tú no sabes que existe la necesidad del dispensario, puedes reclamar con fuerza tu alumbrado. Pero si tú escuchas lo del dispensario y dices, bueno, vamos a esperar un mes, vamos a buscar otras soluciones mientras tanto. Esa es la tarea que yo tengo en la cabeza del partido Movimiento. Y por eso insisto, claro, o sea, yo milité, o sea, yo he fundado un partido y me he ido de la dirección a los meses, precisamente porque me cuesta mucho estar en instituciones colegiadas que se burocratizan y que tienen obligaciones. Pero no he dejado de colaborar con mi partido, todo lo contrario. Soy el primer militante de Podemos y soy consciente, por ejemplo, ahora que Podemos está sosteniendo al gobierno de Pedro Sánchez, soy consciente de que no vamos a ganarlo todo porque no tenemos todos los votos de España. Pero eso no me hace olvidarme de las obligaciones, y tú lo has planteado, Paco, de esa relación, ¿no?, entre el arriba y el abajo. Y eso hay que organizarlo. Tiene mucha épica. Por ejemplo, la lucha contra los desahucios en España. Tiene mucha épica y la gente pone el pecho y el cuerpo para que no echen a gente pobre de sus viviendas por culpa de los bancos ladrones. Pero yo no quiero esa épica porque un día se acaba. Lo que quiero es una ley que evite los desahucios. Y ahí aparecen las instituciones, los partidos, el Parlamento, que no tienen la misma ética. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que aburrirnos en la política o irnos solamente al movimentismo? Y el reto que yo planteaba es el reto que teníamos en la cabeza cuando formamos Podemos, y es el reto que yo he visto en algunos textos que habéis escrito, ¿no? Es intentar conseguir esas dos cosas. Las unidades habitacionales de la Ciudad de México tienen presupuesto participativo, todas. El problema es que en manos del PRD se volvieron un centro de negocios. Ahora, al no serlo, permiten que en todo, y esta ciudad tiene cientos de unidades habitacionales, algunas de 8,000, 10,000 personas, donde hay discusión de los presupuestos. El problema es desde dónde dinamizas. Puedes dinamizar desde dos lados, desde las instituciones, diciendo ahora sí, va en serio, vamos a discutir si hay necesidad de bombas de agua o de luz en esta unidad, y desde abajo. El problema es que tal como está el caos, compañeros, tal como está de burocratizado de Morena y de activo por otro lado, porque hay las dos cosas, para bien y para mal, vamos a tener que apelar a la sociedad semiorganizada para que empuje y juegue. Y apelar masivamente. ¿Desde dónde podemos apelar? Desde cualquier esquina. Yo puedo apelar desde aquí a decirles ¿qué quieren que publiquemos y escuchar? ¿Sí? En los próximos meses, cómo vamos a revolucionar de manera radical el mundo de la relación entre los mexicanos y el libro. Pero ustedes pueden desde otros lados. Ayer llegaba una carta de un compañero que decía, ¿podemos hacer librerías en centros comunitarios? Y yo le respondía, microlibrerías con 150 libros, no más. O sea, la dinámica funciona, porque esto nos llevó al triunfo electoral. La movilización de millones de mexicanos en términos, no vendo mi voto, no pasarán, los vamos a detener, chinguen su madre, estamos hasta la madre, ¿sí? Nuestra herencia política del siglo XX y XXI es muy pesado, es muy pesado. Si bien muy inspirador por nuestra revolución, por el cardenismo, por las luchas sociales de estas 3 décadas de neoliberalismo, también nuestra lógica de poder es muy pesado, muy clientelar,
muy corporativista. No es un problema de cultura política. Eso es el primer paso. Siempre nos quieren decir que el problema es que seamos unos corruptos los mexicanos. No nos detenemos en los altos, no obedecemos las leyes, necesitamos cultura de legalidad, confiar, etcétera. Somos sospechosistas, ¿no? Esta escuela de la desconfianza. En realidad no, nuestra cultura política está más avanzada que en otros países, me atrevería a decir. Justamente por eso pudimos dar este vuelco electoral y social y político tan rápido. Morena se crea en 2014, 4 años después, de 0 a 53% en 4 años. Yo creo que ningún otro país en el mundo lo ha logrado, menos en los contextos estrictamente revolucionarios. Entonces no es un problema de pasividad, Octavio Paz se equivocó, etcétera. No, somos rebeldes conscientes participativos, pero sí tenemos un sistema político muy pesado, muy manipulador y muy corrupto, no solamente individualmente, sino estructuralmente, ¿no? La corrupción es un mecanismo de control político. ¿Por qué se corrompieron tan espectacularmente el Bester de Gordillo y Carlos Romero de Champs? ¿Porque eran personas que les pegaban de niños? Pues porque no estudiaron valores en la iglesia, pues no, porque son agentes y representantes de un sistema que necesita, requiere, produce y fomenta liderazgos sindicalistas corruptos, porque un líder corrupto es más fácilmente controlable. Lo metes al bote, el segundo que se rebela, el segundo que se crea un coto independiente o se democratiza su propio sindicato, de una u otra forma se rebela contra el sistema autoritario. Si es un líder corrupto, pues ya tienes todos los expedientes, los metes al bote. Ese es el Bester. Nadie compró el cuento de que Peña Nieto quería limpiar con su encarcelamiento, sino al contrario, era un golpe en la mesa para recuperar y centralizar el poder. Entonces, esto existe en los partidos, por supuesto. El PRI, cuando decimos que hay un pequeño priista en todos, esto no es literal, aunque a veces sí hay vínculos literalmente priistas, y no es necesariamente que tenemos que sentirnos culpables de una cultura priista que también existe, sino nuestras prácticas políticas heredadas desde 46 en particular. O sea, el PRI, ustedes saben, se crea para desmantelar el PRM de Lázaro Cárdenas, para traicionar, para fragmentar las conquistas de la Revolución Mexicana. Por mucho que tenía la palabra revolución, era antirrevolucionario desde su nacimiento, y estos ya 80 años de priismo han forjado un sistema de ejercicio de poder priista. Y no es suficiente con que de repente llegue un partido o unas personas con otra voluntad política y que se llame otra cosa. Realmente se tiene que desestructurar y regenerar y reconstruir la relación entre el Estado y la sociedad. Por eso simplemente poner presupuestos participativos en las unidades habitacionales, pues inmediatamente son comidos por la misma estructura política cuando tienes a un partido como el PRD. Por eso el reto es tan grande, como nos dice Juan Carlos, de generar un verdadero partido que discute, que debate, que exija no solamente decisiones específicas, resuélveme estas demandas, sino otra lógica y forma de relacionarse con la sociedad. Morena tiene que innovar y presionar de esa forma estructural, no solamente en un tema de expropiar aquí o no, o liberar aquí o no, o combatir los bancos ahora o no, sino tenemos desde la sociedad, por medio de Morena, exigir una nueva relación entre Estado y sociedad. Y esto va a tomar mucha creatividad de nuestra parte, los que estamos de este lado de fuera, porque dentro, como dice Paco Ignacio, fue Juan Carlos, cuando estás en el gobierno, pues es muy difícil pensar más allá del siguiente día, ¿no? Tienes que estar de bombero.
Y por mucha buena voluntad que tengas, estar apagando fuegos cansa y nunca resuelves el problema en el fondo, a menos que tienes esa direccionalidad y liderazgo social, y eso es lo que nos toca hacer de la mano con los futuros funcionarios que nos van a ayudar a generar No, pues ese es lo chingón. Es lo maravilloso, porque vamos a tener un gobierno de izquierda, aunque es de variopinto, hay muchas cosas, pero en general pues es un gobierno, es un momento histórico de izquierda, más allá de personajes aquí o allá, es un momento histórico de izquierda, de transformación, y el liderazgo tiene que venir abajo, y qué bueno que tenemos un gobierno que nos va a obedecer, ¿no? Mandado obedeciendo, eso se trata. Bueno, sí. ¿Puedo hablar sobre el estilo? ¿Sí? ¿Puedo hablar sobre el estilo? Cuando le hablabas a la izquierda de el estilo, decían, este güey ha estado leyendo, en lugar del Capital ha estado leyendo Hola. ¿Qué pedo? Y yo decía, no. El estilo es la forma que desborda hasta intoxicar el contenido. Y yo decía, es clave, es fundamental, porque constituye la clave simbólica de nuevas relaciones entre ciudadanos y gobierno. O deshacemos la percepción de que el gobierno en las alturas, que está muy ligado a una cultura política tradicional de arriba hacia abajo, ordeno y mando, él dijo, esto es ley, aquí está la norma, o la reventamos, o esta cultura política asfixia. Les doy el más breve y tonto de los ejemplos. Cuando empecé a tomar el control del fondo, que no solo es el fondo, es la red de librerías de Educal, la dirección de publicaciones de la Secretaría de Cultura y el Programa Nacional de Lectura, todo junto en un mismo paquete, descubrí que había un mítico comedor del director del fondo, el mítico comedor del director del fondo, donde había un cocinero especial y se usaba para comidas especiales. Y entonces yo no puedo, no me nace de las entrañas. Entonces dije, chingue su madre, el comedor el primer día lo abro y desayuno con las afanadoras. Y entonces se causó una especie de oleada de, oye, pero ¿y si viene el embajador de Japón? Pues que toma tacos en el comedor normalito que va a haber en la parte de abajo. Y si tienes una reunión con el ministro de Cultura de Tailandia, pues que traiga los tacos él, que seguro van a ser tan buenos como... Y entonces todos los requerimientos formales que hacían que un director de una editorial, que a ratos no parece editorial, sino un masacote burocrático, dejara de lado el problema de los ciudadanos, los trabajadores, los lectores, y pusiera por delante el problema de los compromisos, la representación, la formalidad, el protocolo. No, ¿saben qué? El estilo, chinga. Es fundamental reventar en términos de estilo simbólico este tipo de relaciones, ¿sí? Y hay que llevarlo, no se va a producir en toda la administración. Hay muchos compañeros nuestros que van a caer presos de la norma, el estilo, No, todavía no han llegado al grado de ir con los diputados del PRD a comprar con platas italianas, que son más pinches y más caras, pero ni siquiera se enteran de eso. Pero bueno, tenemos una nacoburguesía que ha creado una cultura de lo lujoso, etcétera, ¿no? Porque miren qué pensar, que un pinche Rolex de este tamaño dorado, que pesa 2 kilos, es lo ideal para traer en la muñeca. Hay que ser nacoburgués para pensar eso, ¿no? Pero bueno, riámonos de ellos todo lo que podamos, no solo de nosotros mismos como propone Monedero, sino del poder y sus formas, sus faustos, sus estructuras de privilegio, porque para eso ganamos las elecciones, para traer democracia popular a este país, para que la última de las afanadoras y el director del Instituto de Investigaciones sean 2 trabajadores con derechos iguales, chinga, ¿no? Si no, ¿para qué ganamos las elecciones? Ganamos para sostener jerarquías, poderes, arbitrariedades
Ya Andrés fue claro, a la goma los gastos de representación, a la goma las tarjetas que te permiten cenar en hoteles pagando tu empresa, ¿sí? Y hay que ir más allá y más allá para levantar las formas. Ergo, se anuncian tiempos divertidos en términos del estilo. Clara Brugada lo hizo en su día cuando sacaba las oficinas de la directora de la delegada de Iztapalapa, la sacaba a la calle y atendía en la calle. ¿Y por qué no? No más faltaba. Son tus vecinos, son los que te eligieron, ¿sí? Y esto tiene que volverse presión por parte de todos y acción por parte de los más sanos de nuestros camaradas en el aparato estatal. De manera que tengamos una parte al menos del aparato estatal militando, ¿sí? No solo gobernando. Creo que eso es esencial. A mí me apasionó cuando había que firmar los acuerdos de San Andrés y los zapatistas obligaron al gobierno a ir a Chiapas a firmarlo. Es decir, dijeron, no vamos a firmarlo en el Palacio de los Pinos, que puede parecer como un reconocimiento de mayor solemnidad, ¿no? Y por tanto de supuesto mayor respeto, ¿no?, a los indígenas, pero es lo contrario, porque en ese Palacio de Gobierno están las huellas de, ¿qué?, 500 años o los que fueren, ¿no?, de derrota de los indígenas respecto, ¿no?, de blancos, criollos, etcétera. Mientras que sentados en sillas de plástico en una cancha de básquet, se rompe esa fuerza que tiene ese estilo acumulado que diferencia, que ha sido una de las tareas del Estado, que diferencia a los intelectuales de los no intelectuales. Uno de los problemas del Estado, siempre histórico, es que el Estado ha sido el que más ha ahondado en la diferenciación entre trabajadores intelectuales y trabajadores manuales, porque todo el ámbito del Estado estaba habitado por trabajadores intelectuales. Entonces esa diferencia es lo que explica por qué nos ha dado siempre tanto miedo entrar a un ministerio. En España apenas, ¿no?, hace unos cuantos años lo hemos solventado, pero tú entrabas en un ministerio y eras sospechoso. Hay un par de cuestiones que son esenciales para que esto que dice Paco pueda llevarse a buen puerto. Lo primero es que tiene que haber una limitación de los mandatos. Es muy difícil que si tú profesionalizas la política puedas evitar que la gente se aprenda los trucos para, bueno, pues para vivir un poquito mejor. Militar cansa. Y hay una cosa que nosotros hemos experimentado en España, yo lo hablo mucho con don Pablo, lo hablo mucho con él, y es que dices, joder, es que es 8 años a este ritmo, no quiero más. O sea, si trabajas de verdad, dices, me quiero ir a mi casa ya he terminado mi tarea política. En cambio, si lo vives como una profesión, lo que buscas es, bueno, de alguna manera acomodarte para que sea lo más fácil posible. Y la militancia no es fácil. La militancia es una exigencia, la militancia es participar, es trabajar de más, como hemos dicho siempre, ¿no? Entonces, y trabajar no es como leer libros, es más complicado leer un ensayo que leer una novela. Claro, pero para poder opinar tendrás que leerte el ensayo. Bueno. Pisaste tierra, compadre, pisaste tierra. Bueno, termino el argumento y ahora hablamos de lo que tú quieres matizarme. Dejadme contaros una experiencia que para mí es la más rica de las que conozco, de cómo gobernar de manera diferente, que tiene que ver con una expresión que llevamos muchos años utilizando, y es que teníamos que desbordar al Estado, ¿no? No confrontarlo, no pensar que es neutral, no ignorarlo, sino que había que desbordarlo. ¿Qué significa esto? Y os pongo un ejemplo del norte de España. Gana la izquierda en Euskadi, en una de las zonas, en Guipúzcoa, y la ministra de Igualdad, elegida, dedica un año entero a organizar a la sociedad civil feminista, bajando recursos, ayudándoles con revistas, pagándoles viajes, tranquilizando a las más conservadoras, apaciguando a las más radicales. Bueno, un año entero generando confianza. Y una vez que había generado confianza, reunió a toda esa sociedad civil organizada y le dijo, ¿por qué no os constituís en un organismo
donde la presidencia la tenéis vosotras y yo, que soy la ministra, soy la vicepresidenta. Fijaos, se organizan y se les manda la tarea de hacer la ley de igualdad de Guipúzcoa. ¿Qué ocurría? Claro, que esa sociedad civil de mujeres feministas no conocían los requisitos legales, los presupuestos. ¿Qué pusieron en marcha? Un proceso constante de lo que llaman los adentros y los afueras. La sociedad civil hacía la ley, entraba a las instituciones, los técnicos la miraban, decían esto no puede ser, esto sí puede ser, la regresaban, volvía otra vez, la volvían a regresar, se reunían. Es decir, el Estado acompañaba a la sociedad civil, pero como esos 2000 bibliotecarios que os decía antes. Es decir, mirad, cuando yo le pedí a mi padre que me enseñara, tú el del País no lo cuentes eso luego en España. Padre es muy conservador. Cuando le dije a mi padre que me enseñara a nadar, me agarró por una pata y por un brazo y me tiró a mitad de la alberca. Yo recuerdo que me hundía y veía refraccionadamente cómo se iba sin siquiera voltearse a ver si su hijo se ahogaba. O sea, dije, no puede ser verdad, y vos salí como buenamente pude. En cambio, cuando le dije a mi madre que me enseñara a montar en bicicleta, si yo iba solo me dejaba, pero si me iba a caer me agarraba. Es la diferencia entre una política paternalista y una política maternalista. Los políticos que tienen la capacidad, por esa consciencia, porque han militado, porque son militantes, porque tienen la jugada, porque no tienen solamente el bosque, porque no tienen solamente el árbol, aunque han trabajado mucho en los árboles, pero han tenido la visión del bosque. Cuando esa gente tiene la honradez de subordinarse a la sociedad civil, dices, por aquí vamos por buen camino, por aquí vamos por buen camino. Y eso es lo que os planteaba, que eso solamente se puede articular con un partido movimiento. Eso lo pudieron hacer porque tienen un partido movimiento vinculado con los movimientos sociales, con gente que muchas veces no está en el partido, pero les vota, porque tienen los movimientos sociales conscientes, tienen claro quiénes son los que te van a ayudar en el desarrollo de unas políticas democráticas y quiénes no, obviamente, ¿no? Y ahora, si crees que tengo miedo, aquí estoy. Cuando afirma, le sale su beta académica de profe universitario, que eso mata neuronas, a ambos lados me refiero. La idea de que un ensayo te permite una visión más lúcida de la realidad que una novela, quiere decir… No he dicho eso, no haga usted trampas. A ver, va, matiza para que te desmatice. No traslades la ficción a esta discusión. He dicho que reclaman más esfuerzo leer un ensayo por lo general que leer una novela. Sí, porque es más aburrido. Claro, esos son… Claro, pero si tú tienes que tomar una decisión acerca de transacciones económicas entre México y Estados Unidos… Lees Robin Hood, claro, que andaba por los pinches bosques y le robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Si las cosas se ponen muy cabronas, lees Los Tres Mosqueteros, ¿sí? Uno para todos, todos para uno, y hablas con los canadienses. Si ya se pone muy cabrón, lees… no, si se pone muy cabrón, está fácil. No, la pasta de la chingada. Escupiré sobre vuestra tumba, de Boris Vian. Eso está cabrón. Lees El Conde de Montecristo, donde sacas la lista de cómo te quieren chingar y luego actúas en consecuencia. Y si ya estás muy, muy grave, lees Coca-Cola en la sangre. Cuando hablo de ficción o historia narrativa, que es el gran libro que produjo el Sindicato de los Trabajadores de la Coca-Cola sobre 20 años de terror en Guatemala, ¿no? En la alianza entre las transnacionales y el aparato del Estado guatemalteco. Si después de eso tienes alguna duda en qué decirle a Trump, se te quita enseguida, man. Primero Robin Hood, eso no hay ninguna duda. No, lo que pasa es que esta es una vieja discusión de por dónde generas pensamiento crítico. Y la experiencia vital de 9 años de la brigada te lo dice muy claro. Lo generas con una miniserie, una película, una obra de teatro, una canción, una novela, un libro de cuentos. Porque el impacto en la educación informal
tiene una trascendencia muy particular y una profundidad que muchas veces la reflexión lógica tiende a ser más efímera o evaporarse o a necesitar de un montón de contexto para entenderla. Cuando tú entras en la discusión sobre Kautsky y Lenin, yo digo, el bueno era Martov. Martov era el que decía, no, pero sí, vamos a la revolución, sí, pero ojo, porque ustedes están sustituyendo al pueblo llano por los soviets, están sustituyendo a los soviets por el partido, están sustituyendo el partido por el comité central, y dentro de muy poco, y adivinó Martov, tendrán un secretario general que los sustituye a todos, que se llamó Pepe Stalin. Martov, que era la tercera posición en el debate crítico de la revolución con todo o vamos graduándola, fue eliminado. Entonces hay que matizar todo debate. Lo bonito de los debates es que son debates y que siempre incorporas material informativo a la comprensión. Lo único que diría es que yo estoy totalmente de acuerdo en que la literatura te lleva a sitios a los cuales no entrarías si lo primero que te enfrentas es con un libro académico, ¿no? Pero yo creo, es mi experiencia, es que después de la literatura quieres saber más. Y la literatura te lleva, por supuesto, a otros libros de literatura, pero te lleva también ya a los libros de historia, te lleva a los ensayos, te lleva a reflexiones, a la filosofía, te lleva a otros sitios que reclaman más esfuerzo, que era lo que había afirmado simplemente. Es decir, hay libros con los cuales yo he dedicado 6 meses de mi vida con un libro, ¿no? Que me ha costado mucho entenderlo, y para arriba y para abajo, ¿no? En 6 meses la cantidad de novelas que leí, claro, yo mientras tú estabas peleándote con ese pinche libro. Me leí completo Howard Fast, leí a Miner Red, me leí completo. Colega, te voy a pasar la lista. Bueno, claro, pero como yo... Si tú dime qué libro, yo te paso la lista. No, pero como yo no soy futbolero, bueno, tengo mucho tiempo para leer la novela, mientras que otros estáis perdiendo vuestro precioso tiempo viendo cómo 22 personas en calzoncillos se disputan una pelota. Que quede claro en este interdebate que yo le voy a los Pumas, pero como decía el Güero González, ¿y usted es militante de los Pumas? Y decía, sí, pero no soy simpatizante. Y me mantengo con prudente distancia para no perder tiempo futbolero. Donde hay una buena miniserie, es raro el partido de fútbol que se la dispute. Pero bueno, dejemos esto prezanjado. Estamos en saludos. Se han conectado compañeros en Long Beach, en El Paso, Texas, en Dallas, en Guatemala, en Guerrero, en Tijuana, en Denver, en Hermosillo, en Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, Arizona, Iztacalco, Nuevo León, Oaxaca, Xochimilco, Chetumal, San Luis Potosí, Monterrey, Texcoco, Tasco y el Estado de México. Un beso para todos ustedes, camaradas. Un saludo especial a los compañeros del Sindicato de los Nucleares, el SUTIN, que tienen elecciones el próximo, ¿qué? ¿20 qué? El 26 tienen elecciones, y los que nos acogen y nos quieren aquí son los de la planilla 1, y que no digan que estamos interviniendo en conflictos sindicales. Pero no solo nos han permitido estar aquí varias veces, convirtiendo esto en un centro de discusión y debate, sino que además son nuestra bodega alterna, donde tenemos 130 cajas de libros en el sótano, esperando ser reclasificados para la próxima gran operación de crear bibliotecas en algún estado del país, que les anunciaremos con tiempo y que va a ser como diría Juan Carlos, la hostia.